Saludo cordial, hermanos y amigos. Quiero en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecer a Dios por darme esta oportunidad y tener el momento oportuno para iniciar esta programación, una serie que la he titulado Un toque de Dios a la conciencia. Y cada vez que el Señor me permita hacerlo, lo haré por este canal para que podamos compartir de lo que Dios nos ha dado, compartirlo con los demás. Porque lo importante que nosotros podamos entender y que la Biblia nos lleva a pensar que la conciencia es la facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Tanto la naturaleza como la Biblia nos enseña que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas del carácter moral. Me llama la atención esta parte porque quiero compartir con ustedes lo que narra el evangelista San Marcos en el capítulo 8 del verso 34 al 37. Llamando a las gentes, Jesús y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el alma si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es tan cierto que la Escritura nos mueve a pensar seriamente en lo que es el llamado de parte de Dios a través del Evangelio. Porque el sabio Salomón en Eclesiastés 11:8 dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Amigos y hermanos, la conciencia es la parte primordial por donde Dios le habla al hombre. Y podemos entender que Dios nos ha dado la facultad, poder entender el bien y el mal, tener el discernimiento. Sabemos cuando hacemos el mal y sabemos cuando hacemos el bien. Por lo tanto, necesitamos entender que la Biblia describe, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Con este llamado que hace el Señor a la gente y a sus discípulos, por eso quiero dirigirme a los hermanos y también a los amigos. Paradójicamente, la Biblia dice que el que salva su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Señor y del Evangelio la salvará. Hay que ser conscientes que la palabra de Dios nos enseña claramente a vivir en paz con Dios. Pero por medio de nuestra justicia no podemos nosotros alcanzar la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el tiempo en que nosotros
con estas evidencias que encontramos en la palabra de Dios, el llamado de Dios, tenemos que estar conscientes. Nuestra conciencia debe estar dispuesta a hacer una escogencia, porque Dios siempre nos coloca entre la vida y la muerte. Y esa escogencia la tenemos que hacer, pero no con nuestra fuerza, porque nosotros no somos capaces de escoger. Los discípulos quisieron decirle al Señor, como hacer alarde, que ellos lo habían escogido a Él como su Dios y su Salvador. Pero Jesús les dijo, no me escogisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. ¿Y por qué hoy entonces vemos hombres y mujeres que alaban a Dios y le siguen a través de su palabra? Porque cuando el hombre se dispone en su conciencia a oír la voz de Dios, esto lo hace reflexionar, pararse en el camino y devolverse del mal camino. Y cuando el hombre se coloca en las manos de Dios, la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De desobediente pasamos a la obediencia, que es lo que le agrada a Dios, hacer lo que Dios quiere. Por eso este llamado que hace Jesús a la gente y a los discípulos, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Qué aclaración tan maravillosa, amigo y hermano. ¿Qué podemos pensar nosotros en esta realidad? Porque si el hombre viviere muchos años y ganare fama por todo el mundo, ¿de qué le sirve? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque es que el alma tiene un valor tan grande que no se puede rescatar con dinero. Solamente hay un precio, y es la sangre de Cristo. Ese precio tan alto que pagó el Señor en la cruz del Calvario. Y me llama la atención, porque al final de todos, aunque nosotros nos neguemos obedecer a Dios, no hacer su voluntad, no creerle a su palabra, la misma Biblia está diciendo, allá en el capítulo 12 de Eclesiastés, precisamente el último versículo, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Estas declaraciones de la Biblia es para que tengamos en cuenta, creamos o no creamos, Dios tiene un juicio establecido, y por ello es que mandó a predicar el evangelio. Y a los sabios en Atenas, cuando ellos pensaban que se sabían todas las cosas, a pesar de ser filósofos, siempre esta ciencia lleva al hombre a descubrir cosas nuevas. Y por la curiosidad de la filosofía, escucharon a Pablo que hablaba un mensaje diferente. Y por eso, por esa curiosidad, lo llevaron a un lugar público, la Biblia dice al Areópago. Y en ese lugar se reunieron los epicúreos, los grandes sabios en Atenas, porque en ese entonces Atenas, la capital de Grecia, era la cuna de los sabios. Y allí entonces escucharon a Pablo. Y Pablo les habló un mensaje diferente a lo que ellos habían oído y a lo que ellos habían creído, porque tenían diferentes altares a diferentes dioses. Y cuando Pablo les dijo que ¿por qué comparáis la divinidad con oro o con plata o con cosa corruptible? Dijo estas palabras: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
O sea, a pesar del conocimiento, ignoraban totalmente la palabra de Dios. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese juicio Dios no va a permitir ese juicio hasta que sea predicado el evangelio en todo el mundo. Porque el evangelio es la buena noticia, que nosotros podemos ser libres de ese juicio. Podemos ser libres de la condenación, porque la condenación viene por haber violado la ley de Dios. Eso es lo que se llama pecado. Pecado no es simplemente matar, robar, como piensan algunos. Eso es el fruto. Matar y robar y todas las cosas malas que hace el hombre, lo hace porque es pecador. Ese pecado se llama violación, porque el hombre infringió la ley de Dios. Pero para eso vino Cristo, para poder entonces librarnos del pecado. Y cuando nos libra del pecado, allá en el trono de Dios, donde un día se va a realizar ese juicio en el tribunal de Dios, ya hay una advertencia. Para no llegar allá hay unas buenas nuevas que se llama evangelio. El evangelio se llama buenas nuevas porque en lo que nosotros no podemos justificarnos, en lo que nosotros no podemos pagar, Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y como buen abogado, el Señor fue a la cruz del Calvario y también tomó el acta de los decretos que había contra nosotros. También juntamente con su cuerpo fueron clavados todos estos decretos que hablaban en contra de nuestra salvación, en contra de nuestra libertad. Y dice la Escritura que Cristo la llevó a la cruz del Calvario en su cuerpo. Y ahí públicamente Él exhibió a todas las autoridades, a todo lo que lo rodeaba. Y en ese instante, cuando la obra fue consumida, después de la resurrección, entonces dijo Cristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el evangelio significa vida o muerte. ¿Cómo lo escogemos nosotros? Decidiendo en nuestro corazón, con una conciencia advertida, seguir el ejemplo de Cristo, su voluntad, el deseo de Dios y dejar el deseo de nosotros. Por eso es que dice el versículo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que vamos a seguir no es una cruz de madera, no es una cruz de metal, de cualquier elemento, no, Señor. Lo que vamos a llevar es que cuando nos entregamos al Señor tenemos que sufrir el vituperio de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero como tenemos el conocimiento en nuestra conciencia que la salvación es un regalo de Dios tan grande, no importa lo que digan, no importa el que dirán, sino que nuestra vida pertenece al Dios Todopoderoso. Amigos y hermanos, sabiendo que tenemos que dar cuenta a Dios, quiero decirles algo. El libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Porque el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y por ello es lo que dice en Romanos el capítulo 14, el verso que leímos del 11 al 12, que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y esa es la manera que en esta tarde yo quiero, o en este momento, cualquier momento que usted esté viviendo, tenga presente: Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Con qué le respondemos nosotros? Con negarnos a sí mismo y entregarnos a Él, porque en Él
tenemos la seguridad de la salvación y si no, la seguridad de la condenación después del juicio. Dios les bendiga y gracias por escuchar este mensaje y ver este video.